Cordial saludo, estimados estudiosos. Bienvenidos a la videoclase correspondiente al módulo 2 de Cátedra UMB. Damos la bienvenida a Luis, Alejandro, a Vanessa. Bienvenidos. Antes de comenzar a desarrollar el tema que tendremos hoy, quiero hacerles una recomendación. Y es la siguiente. En la parte de video, la parte inferior de la pantalla donde están ustedes viendo el video, hay un engranaje. Si ustedes le dan clic, aparece un menú y dentro de ese menú está la opción de calidad. Busquen por favor siempre la mayor calidad para que tengan una buena resolución de video. ¿De acuerdo? Bien, hecha esa salvedad, entonces vamos a comenzar propiamente con el tema. En esta oportunidad vamos a trabajar los temas y vamos a ver rápidamente en qué consisten las actividades de este módulo 2. Este módulo 2 lo compone dos temas, uno que tiene que ver con los principios fundadores de la OMB y el otro tema está relacionado con la resolución de conflictos y el ejercicio ciudadano. ¿Sí? Son dos temas que se han considerado importantes, vitales, para trabajar dentro de la cátedra UMB. Quisiera saber si tienen en este momento o cuentan con una buena recepción de video y de sonido. Vanessa, Alejandro, Luis. Perfecto, gracias Alejandro. Listo, ya todos, todos se reportaron. Ah, bueno, eso me gusta, que estén conectados. Bien, comencemos con los principios fundadores o los principios de la UMB. Bienvenido Jaime. Si hablamos de principios, bueno, esto que ustedes están viendo en pantalla son todas las acepciones que hay. Hay 9 acepciones para la palabra principio. Son extraídas del diccionario de la Real Academia Española. Quiero llamar la atención sobre lo que es la sexta definición o acepción de la palabra principio. Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Resulta que tanto las personas como las organizaciones nos regimos, avanzamos en el tiempo, nos desarrollamos a partir de unas normas o unas ideas, ¿sí?, que son fundamentales, que consideramos cruciales y también innegociables. Estas normas o ideas se reflejan en el caso de las personas, en su carácter, en su modo de ser, en su modo de proceder, en las decisiones que también toman. Y desde luego en las organizaciones pasa algo similar. Estas normas, estos principios, estas ideas fundamentales están siempre presentes en cada una de las decisiones, en cada uno de los proyectos que lleva a cabo la organización. Por supuesto, la Universidad Manuela Beltrán no es la excepción. Como organización también tiene unos principios que orientan su actuación y desarrollo institucional. Vamos a verlos rápidamente. Estos principios, desde luego, están presentes en el PEI, en el Proyecto Educativo Institucional. Deben estar allí junto con la misión, con la visión, porque son precisamente los elementos, la carta de navegación. Todo esto junto es la carta de navegación de la empresa, de la entidad. Con ello se sabe cuáles son sus apuestas, cuáles son sus preocupaciones, a qué le apunta, cómo imagina incluso el futuro. Y
de qué manera trabaja en pos de hacer realidad ese futuro. El primer principio tiene que ver con la democratización de la educación. Hay una frase que resume este principio de la democratización de la educación y es educación para todos con un modelo equitativo, igualitario y democrático. Esta idea de la democratización de la educación, desde luego no fue creada, no fue cocinada en la Universidad Manuela Beltrán, es una idea que viene de tiempo atrás, es una idea moderna, ¿sí? Es una idea del Estado moderno. La posibilidad de que todas las personas puedan acceder a la educación. No importa cuál sea su poder adquisitivo, no importa cuál sea su origen, e incluso no importa cuál sea su raza u orientación religiosa. De hecho, hay varios eventos que están relacionados con esta educación para todos. Uno de esos lo ubicamos en los tiempos de la Revolución Francesa, que para su momento también imaginó la posibilidad de que la educación incluso saliera un poco de las manos de los curas, los religiosos, y se pudiera llegar a masificar. Esta es la imagen emblemática de la Revolución Francesa. Voy a mostrárselas un momento. La imagen emblemática de la Revolución Francesa, que desde luego es la libertad guiando a los revolucionarios, digamos al pueblo, mejor, durante los hechos ocurridos en el siglo XVIII. También está relacionado, desde luego, en cuanto a la universidad, con movimientos universitarios de principios del siglo XX. Llama la atención principalmente lo que fue el levantamiento, digamos, pacífico de los estudiantes en la Universidad de Córdoba, a principios de, creo que fue en los años 20, si mal no estoy, en que los estudiantes pedían una educación que fuera mucho más real, mucho más próxima a la realidad, ¿m? Que no fuera una educación ceñida necesariamente a los libros, a las bibliotecas, sino que tuviera una relación con el mundo exterior. Todas estas ideas, desde luego, que han venido transcurriendo en los últimos 2 siglos, pues de alguna manera se condensan en esta idea, en este principio. La universidad entonces está a tono con esta idea democrática, liberal, de que la educación sea para todos. Bien. Bueno, quiero hacer una sugerencia, una acotación en cuanto al espacio de la videoclase. Eh, Aquí hay una sección, ustedes han visto en la parte central de la pantalla hay una sección que es para preguntas. Entonces, les pediría el favor de que utilicemos esa parte para preguntas. Aprovecho también para saludar a Nancy. Bienvenida a la videoclase. Bien. El otro principio que está muy relacionado con esa democratización de la educación es la participación de la comunidad universitaria, que está cifrada en tanto la formulación de políticas, de estrategias, planes de desarrollo. ¿Mm? Digamos, esa formulación, ese diseño, o en ese diseño participan todos los miembros, o tienen derecho a participar mejor, todos los miembros que integran la
UMB, una Universidad Manuela Beltrán. Es decir, estudiosos, docentes, directivos, incluso funcionarios, ¿no? Personas que realizan otro tipo de labores, pero que son cruciales para el buen funcionamiento de la universidad. Y desde luego, en esa participación no hay ningún tipo de provisión en cuanto a, eh, digamos, cuál sea la raza, la ideología, la religión, incluso las ideas que tengan estas personas. Por ser miembros de la comunidad universitaria de la Manuela Beltrán, tienen derecho a participar en ello. ¿Mm? Eso también, desde luego, los involucra a ustedes. Y es una idea, desde luego, que viene de el gran ideal democrático de las sociedades democráticas que tienen por principio que cualquier miembro de un país, de una democracia, cualquier miembro puede participar, puede intervenir, puede aportar en la construcción de esa sociedad o de esa comunidad o de ese estado. Bien, llegamos a lo que tiene que ver con aprendizaje abierto y flexible y la educación productiva, dos principios más de la universidad. Sin duda, uno de los que llama muchísimo la atención y que es bastante mencionado por ustedes los estudiosos cuando se les pregunta por esos elementos ¿m? eh, que llaman la atención o que les atrae de la Manuela Beltrán, pues uno de los que siempre mencionan es el aprendizaje abierto y flexible, que se resume en permitir al estudioso acceso al conocimiento de manera flexible, autorregulada y estimulante. Hay una situación con la palabra, perdón, flexible, que puede malinterpretarse a veces. La palabra flexible no significa, desde luego, que esté permitido, ¿sí? Que un estudioso se tome mucho más tiempo del debido o el establecido para la presentación de sus trabajos o para el desarrollo de su proceso académico. La flexibilidad no es una cuestión aquí relacionada precisamente con o propiamente con el tiempo, sino más con las metodologías empleadas, más con las posibilidades que hay de acceder al conocimiento. Es decir, eh, la educación que imparte y ofrece la Universidad Manuela Beltrán ha pensado y tiene incluido didácticas diversas que permitan a los diferentes estilos cognitivos, es decir, a las diferentes maneras que tenemos de aprender, que tengan lugar y se puedan desarrollar. ¿Mm? Es decir, si una persona, por ejemplo, aprende más fácil a partir de videos, esa posibilidad está contemplada allí. Si hay una posibilidad perdón, hay una persona que aprende mucho más fácil a partir de asociar imágenes, esa posibilidad también está contemplada. Igual está contemplada la posibilidad clásica que es lecturas o textos eh, a los cuales accede cualquiera de nuestros estudiantes. ¿Mm? Tiene que ver un poco más con esa flexibilidad, con también comprender que hay personas que tardan más tiempo en adquirir un conocimiento, en apropiarlo, ¿sí? Que otras personas. Y que también hay varias maneras de apropiar ese conocimiento, de resignificarlo.
Es un aprendizaje también autorregulado, en tanto son ustedes quienes se hacen cargo de esa regulación, es decir, de establecer unos tiempos de estudio, unas maneras de estudio y poder cumplir también con unos calendarios establecidos. Por cuestiones, desde luego, de tiempos y, eh, y por una exigencia del Ministerio de Educación, pues nosotros debemos exigirles a ustedes que presenten o desarrollen sus asignaturas en un tiempo determinado. Pero eh, ya la manera, los modos, está más es más de su responsabilidad o mejor, es más de parte de la libertad que ustedes, con la que ustedes cuentan para ello. ¿Mm? Desde luego nosotros hacemos unas orientaciones, pero son finalmente ustedes los que deciden los tiempos y incluso la intensidad que le dan a, a esos aprendizajes. Cordial saludo, Yadira. Bienvenida. Sobre esa misma línea está la educación productiva. La educación productiva tiene que ver con una idea que los fundadores de la universidad traen desde el primer día en que comenzó a funcionar la universidad. ¿Cuál es esa idea? De que se necesita en el país, ¿sí?, promover, impulsar iniciativas empresariales. Más, es decir, es más importante formar personas que tengan la capacidad, el deseo, ¿sí?, de formar su propia empresa, de arriesgarse a llevar adelante una iniciativa empresarial a personas que se forman solamente para ocupar un empleo, ¿no?, un trabajo. Es decir, no es que eso esté mal, eso es, digamos, queda a opción de ustedes. Cada persona elige pues lo que considera que le viene mejor o en lo que se siente más cómodo. Pero siempre está dentro de la propuesta curricular de la universidad que el impulso mejor a las iniciativas personales, a la generación de empresa y desde luego a alimentar la autonomía en sus estudios. Bien. Hasta aquí vamos bien. Espero que sí, ¿no? Si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues adelante. Vamos con otros dos principios. Uno de ellos es educación para la libertad y el otro es defensa de los derechos humanos. He puesto aquí tres fotografías de educadores, de insignes educadores. Esta primera corresponde a María Montessori, la del centro, Celestín Freinet, y el de la derecha es Paulo Freire. Los he puesto aquí porque son educadores que tienen en común la idea de que la educación debe formar para la libertad de pensamiento. ¿Mm? Que la educación debe incluso liberar a la persona, en tanto le ayude, lo oriente a forjar un criterio propio. ¿Mm? En esa medida, pues,
la alusión a ellos tiene que ver con este principio de educación para la libertad. ¿Sí? Por ejemplo, Montessori, pues hay un dato curioso e interesante que es la primera mujer que se graduó de médico en Italia a principios del siglo XX. ¿Mm? Y terminó en los temas de la educación porque veía, digamos, entre algunos de los pacientes que trató, había niños con serios problemas de aprendizaje y que eran rechazados, eran apartados, eran discriminados porque se consideraba, pues, como se decía antiguamente, de manera ofensiva, pues eran brutos, que por más que se hacían esfuerzos no aprendían, no captaban. Montessori encontró que no era que ellos tuvieran alguna deficiencia fisiológica ¿no? Ni que fueran brutos, como decía la gente, sino que tenían una manera distinta de aprender. Volvemos al tema de los estilos cognitivos. ¿Sí? Y que necesitaban otro tipo de metodologías diferentes a las que en ese entonces se practicaban para aprender, para apropiar los conocimientos. Por su parte, Freinet, que es un profesor francés, encontró también que las metodologías empleadas restringían muchas veces el talento de sus estudiantes. Es decir, que la creatividad quedaba pendiente si se aplicaba las metodologías tradicionales o que en ese momento tenían vigencia. Lo que hace Celestín Freinet es aprovechar una imprenta para desarrollar un periódico con sus estudiantes, pero un periódico que daba cuenta de lo que ellos veían en sus salidas de campo. O sea, ¿sí? Esto de las expediciones pedagógicas, podría uno decir que comenzaron con Freinet. ¿Mm? Ellos iban, veían la realidad, se aproximaban a ese afuera, que muchas veces queda pendiente en el salón de clase, que no se alcanza a ver, y después lo ponían en un periódico. ¿Sí? Y entonces no era tanto la formación de periodistas, no era esa la intención de Freinet, sino generar a partir de un pretexto que era construir un periódico, generar estrategias y estilos de trabajo colectivo, de trabajo grupal, ¿sí? Que es lo que siempre, o en muchas veces, flaquea en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ese trabajo grupal, colectivo. Y por su parte, eh, Paulo Freire, profesor en Brasil, profesor durante muchos años en Brasil, eh, propuso también un modelo pedagógico en donde no hubiera una verticalidad, es decir, que no fuera siempre el profesor el poseedor del conocimiento, sino que eh, se pudiera establecer un diálogo entre el profesor y sus estudiantes. En tanto, los estudiantes también tienen un conocimiento y también tienen algo que compartir con el docente. Y en tanto, al compartir conocimientos, podemos enriquecer ese conocimiento. ¿Mm? Es muy famosa de Paulo Freire, justamente lo que llaman la pedagogía del oprimido, que tenía por fin precisamente poder liberar sobre todo a las clases más bajas en Brasil, ¿sí? Tornarlas un interlocutor válido y que también pudiera dialogar, conversar e intervenir en las transformaciones sociales de su país.
Entonces, como ven ustedes, son ejemplos diferentes, pero que todos apuntan a eso. Libertad de pensamiento, libertad de cátedra, y desde luego que esto derive en la formación de individuos con criterio propio y autonomía personal. Por supuesto, esto está muy ligado a lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Y aquí también en la universidad, pues hay la idea de que la educación debe incluir un apartado, un capítulo, digamos, lo que es la defensa, el respeto y la promoción de los derechos humanos. Como una conquista de las sociedades modernas que hay que preservar, hay que vigilar, hay que alimentar. ¿Mm? Y una manera es, como por ejemplo lo que está ocurriendo en nuestro país. Esa es una manera también de alimentar todo esto, de que esto no quede solamente en letra muerta, sino que se vea reflejado en la vida de todos los días. Los otros principios que están presentes en el PEI y en la actuación de la universidad son la defensa del medio ambiente y el aprendizaje feliz. Este aprendizaje feliz también es una novedad. Desde luego está pues, por un lado, bueno, o primero, la defensa del medio ambiente, que, es decir, para ser consecuentes, si se habla de derechos humanos, si se habla de libertad de pensamiento, si se habla de educación democrática y abierta para todos, por supuesto que hay que incluir un capítulo también a lo que es la defensa del medio ambiente. ¿Sí? Porque van en esa misma vía, en un pensamiento abierto, eh, tolerante, pero que también entiende que la naturaleza, eh, que incluso el planeta es otro ser vivo. ¿Sí? Por supuesto que de lo que es la literatura como tal, o el decir yo respeto la naturaleza, yo conservo el medio ambiente, al hecho hay un trecho bastante grande. Ustedes se han dado cuenta que no es fácil, pero por lo menos en este caso eh, hay hay una actitud, hay una posición de respeto y cuidado por el medio ambiente y de estar permanentemente mirando qué actividades, qué acciones se pueden realizar que vayan en esa vía, en la del uso responsable de los recursos naturales. El otro principio que también llama la atención a muchos de ustedes es el aprendizaje feliz, así junto con el aprendizaje flexible. Y tiene que ver con que si una persona no está en buenas condiciones, o sea, en una condición alta de bienestar o en felicidad, al momento de aprender, difícilmente va a adquirir esos conocimientos. Bueno, voy a detenerme aquí un momento porque me hacen aquí una pregunta. Luis me pregunta, voy a poner la pregunta acá. ¿En qué se fundamenta la OMB para adquirir como principio el aprendizaje feliz? Eh, bueno, la verdad no estoy enterado de si hubo digamos, estudios como tal, ¿sí? Realizados sobre el tema del aprendizaje feliz. Tiene que ver más bien con que, con ir un poco en contravía de aquel viejo adagio de que la letra con sangre entra. ¿Mm?
con estas pedagogías de hierro que tenían por propósito que la persona aprendiera, más que aprender, memorizara datos, memorizara eventos, ¿m? Y recitara los conocimientos o las cosas que le había transmitido su profesor. Entonces, como estamos bajo la idea de un aprendizaje o de una educación liberadora y que forje o ayude a formar el criterio propio, mal haríamos en quedarnos con metodologías antiguas que fueron muy importantes en su momento, que mal que bien formaron varias generaciones, pero que nos hemos dado cuenta que no es lo que necesitamos en estos momentos. ¿Sí? No hay nada mejor para este tiempo que alguien quiera aprender algo que en realidad desee, algo que lo motive. ¿Mm? No que aprenda porque le toca, porque mi papá fue médico, yo tengo que aprender medicina, o yo tengo que estudiar medicina, o porque mi papá fue abogado, yo también debo ser abogado. ¿Mm? O porque, eh, digamos, la familia tiene una empresa familiar, entonces yo tengo que estudiar administración de empresas. Sí, eso no es lo que a mí me gusta, yo quiero estudiar artes, yo quiero estudiar música, quiero estudiar ingeniería, otra cosa. ¿Mm? Es decir, esa motivación es combustible fundamental para que la persona en su proceso de formación, su proceso académico, o mejor, ese proceso lo lleve a buen resultado, a buen puerto. ¿Mm? Digamos, de ahí surge esa propuesta del aprendizaje feliz. Y ha sido una propuesta que ha llamado muchísimo la atención, digamos, dentro del modelo de educación virtual que tiene la universidad. Pero es apenas lógico. Muchos de ustedes, si no la mayoría, se están pagando su universidad. Entonces, ¿por qué no estudiar lo que uno quiere? ¿Cierto? Digamos que ese es el principio. Espero haber respondido de manera satisfactoria, Luis, a, a su pregunta. Por último, tenemos investigación productiva y formativa y lo que tiene que ver con avance tecnológico, que digamos yo lo he sumado a lo que tiene que ver con investigación productiva y formativa, están muy relacionados por lo siguiente. Eh, las universidades están obligadas en este tiempo a investigar. ¿Mm? Pero investigar no significa, pues, ahí el reclamo de los estudiantes de Córdoba en los años 20, no significa pues sentarse a leer libros y sacar allí citas y digamos presentarlas en un informe. Digamos que esto es aceptable en un nivel de pregrado, ¿no? Como una monografía, es decir, hacer una lectura exhaustiva y profunda sobre un tema y dar cuenta de ese tema a partir de esas lecturas y, bueno, incluir también algunos aspectos de opinión, pero que quede claro que son opinión, opinión de quien escribe o adelanta la monografía, sino investigación que en realidad se adentre en las problemáticas, las preguntas que hay en la sociedad actual, que otros están haciendo o problemáticas que otros están tratando de resolver y en lo cual eh, la participación de la universidad y de las universidades es importante. Carlos, bienvenido. Así entonces, la universidad ha incluido en la formación, en su propuesta de formación, competencias referidas a indagación, análisis, a reflexión, de tal manera que la investigación que se realice está orientada a generar nuevo conocimiento, ¿cierto?
Alejandra, bienvenida. A Oscar no le había dado la bienvenida. Bueno, bienvenido también. Y esto está relacionado con lo que tiene que ver con avance tecnológico, que pues se cifra en incorporar, desarrollar y en lo posible transformar eh, los procesos académicos, pero también incorporar esa tecnología a lo que tiene que ver con los procesos de investigación. ¿Mm? No sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver los videos de la OMB. Allí ustedes pudieron ver que hay varias iniciativas muy interesantes adelantadas por estudiosos de la UMB que tienen, o mejor, relacionan estos dos aspectos fuertemente. Por un lado, han hecho ellos una indagación, se han preguntado por una serie de problemáticas y qué soluciones se les puede dar, y han aprovechado el avance tecnológico o los conocimientos tecnológicos para intentar eh, o, o, brindar mejor soluciones a esas problemáticas. ¿Mm? Quien no haya visto estos videos, pues los invito a verlos. Hay unas experiencias muy interesantes allí que relacionan estos dos principios y que lo mejor pues son los propios estudiantes, ustedes, compañeros suyos, quienes han realizado este tipo de iniciativas. Bien, no sé si haya alguna pregunta sobre lo mencionado hasta el momento. Sí, Luis, por ejemplo, la patente, nos recuerda, Luis, la patente sobre qué producto. Bien, hay una pregunta de Alejandro. Voy a pasar allá. Hablando de educación productiva, el sentido que nos da la OMB en nuestro proceso para encaminarnos a la generación de empresa. ¿La OMB brinda algún tipo de apoyo y acompañamiento cuando algún estudioso ya cuente o logre crear su empresa? Sí, entiendo que la universidad tiene, digamos, en sus carreras también como unas unidades en donde se orienta a sus estudiosos para esto de la generación de empresa. Eh, desde luego, Alejandro también lo sabe, creo que todos ustedes lo saben. Bueno, hay otras instituciones también que orientan esta, esta generación de empresa, que ofrecen permanentemente cursos libres, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá, pero como lo ofrecen lo ofrecen en línea, cualquier persona puede acceder a eso, el SENA. ¿Mm? Entonces, digamos que se puede inicialmente mm, pedir una asesoría acá en la universidad y el profesor o los profesores ya orientarán con qué entidades se puede, digamos, adelantar el proceso de conformación de esa iniciativa empresarial. Ah, Luis, sí, sobre tratamiento contra el cáncer. Hay una patente, bueno, la verdad yo no conozco detalles, sí también he oído mencionar de la patente, pero digamos las condiciones en que se generó la patente y eso no las conozco en detalle, pero sí hay varias aplicaciones que se han realizado aquí en la universidad o varias iniciativas que en este momento están andando, están funcionando o que han tenido un reconocimiento ¿sí? Internacional, nacional e internacional, por la calidad y porque en realidad han logrado unir estos dos aspectos, lo que tiene que ver con investigación y lo que tiene que ver con avance tecnológico o aplicación
aplicaciones tecnológicas para resolver problemas. Bueno, quiero preguntarle si está claro lo de la actividad de los 9 sombreros de Manuela Beltrán o si hay una pregunta al respecto. Si hay alguna duda sobre esta actividad, ya para ir finalizando. Bueno, hubo un compañero que me dijo que no aparecía en todos los colores, pero fíjense que acá está, la actividad está el paso a paso y dentro del paso a paso está el cuadro con todos los colores y a qué principio corresponde. Entonces la idea es que ustedes pues se junten en grupo, den respuesta a estas preguntas, organicen una presentación en torno a ese principio. Desde luego pueden tomar algunas cosas de esta videoclase y lo ideal es que ustedes también hagan una indagación, no tan profunda, pero sí que hagan una indagación ustedes mismos sobre este principio, mirando el PEI y mirando otros contenidos en la red. ¿Están mal las cédulas? ¿Será que me quedaron? Bueno, yo intenté dejarlas, voy a revisar entonces el PDF de las cédulas, pero eh, en caso de que alguna persona tenga mal su cédula, entonces le pido el favor de que me mande un correo para yo verificar, porque de pronto, bueno, de pronto si están en el PDF mal, pues no es problema. Pero si está mal en la lista del curso, sí es importante que entonces podamos dar aviso a, a sistemas para que hagan el ajuste del caso, ¿no? Y quede correctamente la... En cuanto al tema de si no se manifiestan, si no aparecen los compañeros del grupo, entonces hagamos lo siguiente. Yo ahí en el correo anunciando la actividad les dije que vamos a esperar hasta mañana, ¿sí? Es decir, tienen plazo hasta el viernes de enviarme un correo mencionando que a pesar de todos los intentos que hicieron, no fue posible contactar a sus compañeros de grupo o fue posible contactar solamente a uno o a dos y que con ellos van a trabajar, ¿de acuerdo? Deben enviar también evidencia, o sea, pantallazos de los correos, de las intervenciones en chat, de la gestión que hicieron de búsqueda de sus compañeros. Pero debe ser un correo electrónico, por favor. No me manden mensajes al chat, no los tendré en cuenta para, para digamos, el visto bueno o dar vía libre a que trabajen eh, solos o con menos compañeros de los asignados en el grupo, ¿de acuerdo? Bien, finalmente, ya para, para retirarme, quiero recordarles que este módulo se complementa con la actividad promoviendo la resolución de conflictos del ejercicio ciudadano. En ese caso, esta actividad arranca el próximo martes, ¿no? Para esta actividad vamos a contar con un material que van a encontrar ahí en el módulo. En este momento creo que no está activo, pero lo vamos a activar durante el transcurso de la semana. Dentro de ese material hay incluso una charla de un colega, amigo mío, el profesor Julián Díaz, sobre el tema de resolución de conflictos, que les va a ser muy útil y además pues es un material que también les viene bien para que se acerquen y conozcan un poco más sobre este asunto, esta propuesta de la resolución de conflictos como la propuesta contemporánea, actual, para resolver conflictos en las sociedades modernas. Y deben entonces ustedes, hay unas situaciones de problema planteadas, deben ustedes realizar un análisis y hacer una propuesta de resolución de esa situación. Y agregar, ojo porque esto siempre lo olvidan hacer, muchas personas lo olvidan, un decálogo
y un decálogo consta de 10 máximas. El decálogo más famoso son las tablas de la ley, justamente, que son 10 máximas, no son menos. Y dentro de esas 10 máximas que haya una o dos reglas que permitan resolver o impedir justamente que situaciones o mejor dicho, que se presente la situación que ustedes están analizando. ¿Sí? Aquí hay una situación, hay dos situaciones, ustedes escogen una, la analizan, dan una propuesta de cómo resolverla y en el decálogo incluyen dos reglas que permitan dar solución a esa situación que ustedes analizaron o incluso impedir que esa situación se produzca. ¿De acuerdo? Desde luego, en los detalles de la actividad ya aparecerá mejor descrito en qué consiste esta actividad promoviendo la resolución de conflictos y el ejercicio ciudadano y el paso a paso para realizar. Luis, como he dicho, insisto, porque Luis dice que está muy difícil contactar a los compañeros, vamos a dar tiempo hasta al menos mañana jueves. Si ya mañana jueves no han respondido, envíales un nuevo correo hoy, ¿no? Enviarles una nueva comunicación. Si ya mañana jueves no aparecen los compañeros, pues ya sí, entonces hacer la solicitud para trabajar solo. eh, o con las personas que se haya logrado contactar del grupo. Bien, de mi parte es todo por el momento. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, damos por finalizada nuestra videoclase. Bueno, les doy las gracias por la asistencia, la compañía. Gracias a ustedes. Cualquier duda, por favor, me escriben al correo y con gusto les, les responderé dando respuesta a su inquietud. Nos veremos entonces en nuestra próxima videoclase. Hasta entonces.